base de lo que pasó y de lo que va a estar pasando estos días. Y he titulado este mensaje Corazones Hambrientos. Quiero que vayamos primero al libro de Proverbios, capítulo 27, verso 7. Voy a estar leyendo varios versículos un poco salteados, pero enfocados en una misma línea. Proverbios capítulo 27, verso 7. Y quiero hablar de qué es un corazón hambriento y cómo el hambre por Dios es elemental para momentos como los que queremos tener. Momentos donde estamos esperando el nacimiento de algo sobrenatural, momentos donde estamos declarando un mover del Espíritu, momentos donde estamos expectantes por la salvación de otros, la sanidad de otros, el bautismo de otros, amén, el crecimiento propio, la llenura propia para hacer luz en medio de este mundo. Porque yo creo que un Pentecostés no solo se queda en lo que pasa en el cuarto con los 120. Un Pentecostés trasciende a los 3000 que estaban en la calle. Sí, así que lo que estamos pidiendo para este Pentecostés no es solamente que los que nos congregamos, los que nos reunimos, tengamos una llenura, sino que esto que recibamos pueda tocar el corazón de más personas y que más sean añadidos a la iglesia y al reino de los cielos. Pero para esto se requiere de una cosa, del deseo. Miren lo que dice Proverbios 27:7. El hombre saciado desprecia el panal de miel. Nos habla de un hombre que está saciado de sus propios anhelos carnales. Lo quiero empatar esto con una persona que no tiene su deleite en Dios, que está saciado de la gloria, de la fama, del éxito y de la prosperidad de este mundo, que está saciado de los deleites. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 2, del mundo y sus deseos, los cuales pasan. Una persona que está saciada de esto, que está tan llena de sí mismo, dice que va a despreciar ¿el qué? El panal de miel. Es decir, la palabra no va a hallar lugar en su corazón, porque está tan saciado de las cosas del mundo, está tan saciado de sí mismo, que no va a haber un hueco en su alma, no va a haber un hueco en su espíritu, no va a haber un hueco en su mente para atesorar la palabra de Dios, para atesorar las palabras de vida eterna. Porque cuando la Biblia nos habla de la miel, nos habla de la dulzura de la palabra de Dios. Y el hombre que está saciado, si tú sientes que hay versículos o que cuando lees la Biblia no te entra, cuando vas a orar no puedes, cuando quieres adorar no te nace, es porque estás saciado. Y tu tendencia humana, carnal y pecaminosa, egoísta, humanista y pragmática va a tender a despreciar la miel de las cosas espirituales. Por eso necesitas desarrollar hambre. Y por eso a veces Dios nos tiene que meter a procesos que nos hacen desarrollar hambre. El hermano Evans nos enseñaba esta semana sobre el libro de Job y él nos decía, ¿cuándo es que tú y yo nos estiramos en la fe? No fue cuando estábamos llenos de nosotros mismos, no fue cuando todo estaba bajo nuestro control, fue cuando vino una prueba y esa prueba ha representado un estirar en nuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en Santiago capítulo 1, bienaventurado es cuando estés en pruebas, sabiendo que la prueba perfecciona, madura y hace crecer tu fe. Si tu fe crece, escucha bien, E.M. Bones en su libro La Oración, él dice, tu fe creció no porque creíste, sino porque primero tu deseo por Dios creció. Qué fuerte. No, mi fe creció porque yo soy Juan Camaney, soy Tarzán, ¿verdad? A veces nos creemos Tarzán y ni a cola de chita llegamos, pero bueno. No, es que yo soy acá un cristiano y yo soy bien, yo ya me la sé, yo tengo tanto tiempo en el evangelio. No, amado, no. Tu fe no creció por ti, tu fe creció porque primero creció en ti un deseo por Dios.
Y el deseo por Dios todos lo debemos de tener fresquito. Cuando vemos una persona, yo me acuerdo que hace unos años había un hermano bien avivado, sirviendo, transformado, y una persona le dijo, ay, déjenlo, o le dijo, sí. Y en una reunión dijo, hermanos, es que tenemos que servir más, tenemos que evangelizar más. Y le dije, sí, hermano, tú lo dices porque estás en tu primer amor. En ese momento a mí me cayó la unción de Juan Bautista, con la de Eliseo, cuando maldijo y vinieron los osos. Y volteé y le dije, es la última vez que yo escucho a alguien en la iglesia decir esa tontería. Porque la próxima vez, como dice el dicho, se te va a hacer chicharrón la lengua. Porque no podemos pensar, porque está en su primer amor, ya se le... Miren, usted lo piensa, lo ha pensado, o se lo han dicho, ¿verdad? Esos cristianos carnales que luego andan por ahí. No tiene por qué apagarse el fuego. No tiene por qué apagarse el deseo. Aprendas esta frase de E.M. Bones: si tu fe creció, es porque primero tu deseo creció. Y él también añade, una oración sin deseo es el resultado de una fe que se está desvaneciendo o de un nuevo nacimiento que nunca ocurrió. Aguas. Cuando pierdes hambre, pierdes deseo, pierdes pasión, es el deseo, es el reflejo de una fe que se está diluyendo porque te empezaste a saciar de otras cosas, o el resultado de un nuevo nacimiento que nunca ocurrió. Cuando yo leí en estos días eso, mi espíritu se golpeó. Y no sé si se acuerdan que prediqué yo en el último congreso. Prediqué del nuevo nacimiento. Y ese día yo vi a muchos que hasta sirven realmente entregando su vida al Señor. Y qué bueno, porque lo peor que te puede pasar es que creas que naciste de nuevo y llegues al cielo y el Señor te diga, no, ay Señor, pero no te conozco. Y no te conozco porque nunca deseaste estar conmigo. El deseo nos lleva a conocer a Dios. Son varias ideas. Ahorita les voy a dar unos puntos. Siguiente versículo. Amós 8:11. Mira, el que está saciado menosprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. El que tiene hambre de Dios, hasta en los procesos amargos ve lo dulce de Dios. ¿Sí o no nos ha pasado eso? ¿Sí? Te está yendo re mal, pero viene esa palabra. Mire, le voy a compartir un testimonio que el hermano, pues ustedes, hemos estado orando por la hermana Patty Evans. Esta semana habló, gloria a Dios. Y alguien le preguntó al hermano Roberto, ¿cómo se siente? Y dijo, me siento como un hombre en una cueva fría, con una pequeña fogatita. Y él dijo esto, y esa pequeña fogata es el libro de Job. Y él nos está dando un curso sobre Job. Y es que esto sucede con el hombre que tiene hambre de Dios. En medio de procesos duros, ese pan de Job le sabe dulce. Ese proceso le sabe dulce porque, como él decía, estoy conociendo a Job con un poco más de empatía. Sí, ¿cuántos leemos a Job y luego juzgamos? Pero pasamos por una guerra y como que, no, Job, sí, como que te entiendo un poquito más, ¿no? Siguiente versículo, Amós 8:11. Aquí vienen días. ¿Cuántos creen que esos días vienen ya? Y que ya llegaron. ¿Cuántos dicen amén? Dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Así como el saciado de sí mismo menosprecia el panal, el que tiene hambre de Dios, tiene hambre de su palabra, tiene hambre de leer, meterse al libro, de escuchar la voz de Dios. Me encanta, hemos estado orando y yo he estado meditando un poquito en la vida de Samuel, cómo el joven estaba en la presencia de Jehová y se vestía de un efod que representa a Cristo. Ahora vino la palabra de Dios a Samuel y me llamó la atención que dice que no había escuchado la voz de Dios porque la palabra de Jehová escaseaba en sus tiempos.
Pero yo creo que si Samuel supo escuchar la voz de Dios en tiempos de escasez, tú y yo hoy no tenemos pretexto para escuchar la voz de Dios. Y mira lo que tú tienes que orar: Señor, dame hambre, no de pan ni sed de agua, dame hambre de tu palabra. Dame hambre. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros, cuando no hemos desayunado, nos empezamos a marear? ¿Sí? ¿Cuántos empiezan a endemoniar? O sea, lo marearte es en lo físico, lo endemoniarse es en lo espiritual. Te cambia la voz, te cambia el ánimo y empiezas. ¿Cuántos que el hambre les afecta? Bueno, cuando la Biblia dice que va a enviar hambre, quiere decir que te vas a poner así porque no has leído la Biblia. Porque si tú no tienes esa reacción en tu espíritu, en tus emociones de desesperarte por no leer la Biblia, o que no has leído la Biblia y no te afecta, es que has perdido el deseo por Dios. Y vienen días donde Dios va a enviarte un hambre por su palabra, que tienes que entender esto, hasta te vas a poner mal por no haber leído la Biblia. Ay, ¿cómo que? Aquí dice, enviaré hambre, y con el hambre vienen consecuencias, ¿no? ¿Qué sucede cuando una persona está hambrienta? Sí le duele la cabeza, sí empieza como que a marearse, así como que, y así va a pasar, amados, así tiene que pasar. Mi esposa me ha dado ejemplo en un tema, dice: yo no me tomo mi café hasta que no haya leído la palabra. Y donde que sin café para ella es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren hambre de la palabra? Ahora, ¿cuántos reconocen que les falta más pasión por la palabra? Pídele a Dios que te dé hambre. Pídele a Dios que te dé hambre. Pero yo te voy a decir qué usa Dios para darte hambre, ¿sí? Mira lo que dice ahora: ¿cómo tener hambre? Quiero llevarte a eso. ¿Cómo tener hambre? Primera de Pedro 2:1. ¿Cómo puedo tener hambre por Dios? ¿Cómo puedo tener hambre por la palabra? Primera de Pedro 2:1. Empieza el hambre así: desechando pues toda ¿qué? Toda malicia. Y quiero buscar ese versículo en otra versión. Primera de Pedro 2:1. Vamos ahí: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La traducción, palabra de Dios para todos, dice: entonces no hagan ningún mal, no digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni se maldigan unos a otros. Versículo en la NTV, mire cómo dice: por tanto, desháganse de toda mala conducta. Así comienza mi hambre por Dios. Me deshago de toda mala conducta. Acaben con todo engaño. No hay peor cosa que engañarte a ti mismo. Hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes son las detracciones. Así comienza mi hambre por Dios. Porque si yo me deshago, dice el versículo 1, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, y valdría la pena un mensaje para hablar de cada una de estas cosas: que es la malicia, que es el engaño, que es la hipocresía, que es la envidia, que son las detracciones. ¿Qué es la malicia? Pues es la iniquidad que todos traemos. ¿Qué es el engaño? Es cuando jugamos con Dios y con el mundo, que da resultado hipocresía, que luego resulta en envidia, y después, como envidiamos la vida espiritual de otros, nos volvemos hirientes y sarcásticos con la espiritualidad de otros. Una persona que es hiriente y sarcástica con la espiritualidad de alguien más es alguien que no se ha deshecho de su malicia. Y de fondo hay una profunda envidia. Es que ¿por qué danzan? Es que ¿por qué se ponen todos locos? ¿A poco Dios está sordo? Detracciones. Pues Dios no está sordo, pero tú estás mudo, ¿ah? Clamamos a Dios, ¿por qué? Porque la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé.
No es pastoral el tema, es más de... El versículo 2, mire, desead. Cuando yo me deshago de todo esto tóxico, ¿sí? Estamos en un proceso de salud y una persona que nos está ayudando en esto nos dice que nos recomienda, a nosotros nos recomendó dejar el gluten. Y yo lo primero que vi fue una dona de chocolate con alas irse así. Y se marchó. Las harinas, una pizza, ¿verdad? Y luego, ustedes probaran las pizzas que hacen unos argentinos que andan por ahí, unas empanadas. Pero hay cosas que pues nos pueden hacer daño o no nos ayudan. A lo mejor si tú batallas con el azúcar, te dicen, tiene que dejar la coca. Estaba con una hermana que conocimos en otra iglesia, en otra ciudad, en otro país, en otro planeta. Tenían problemas, ¿verdad? Y entonces iba a la del talento y le decía, hermana, me da 3 empanadas, 2 tortas ahogadas, ¿sí? Y una coca light, porque me estoy cuidando. Dice, desecha esto porque es tóxico. Porque esto, si no lo desechas, te va a robar el hambre. Porque mira lo que dice, si tú desechas esto, nace en ti un deseo. Desead como niños recién nacidos. Así como el buen Adam que anda por ahí, recién nacido. Así como Amaya, ¿verdad? Que es una bebé recién nacida. Estábamos en la clase del discipulado. A ella no le importó que estaba el pastor hablando. A ella no le importó que estaba el pastor enseñando la sana doctrina del bautismo. Ella, Amaya, de unos meses de nacida, comenzó a clamar porque quería leche. Desear al Espíritu Santo, desear la palabra, es que no te importe lo que está a tu alrededor. Tú lo quieres a Él. Tú lo anhelas a Él y no te importa si los demás les importa lo que a ti te importa. Yo estaba meditando en este versículo y me acordé de Amaya. Dije, estaba yo tan emocionado, estaba dando en el punto y Amaya empezó a llorar. El Espíritu Santo me dijo, desead como niños recién. ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo único que hace un recién nacido? Amaya no puede mandarle un WhatsApp a su mamá, mamá, tengo hambre. Adam no puede mandarle a su mamá, decirle, jefa, ya. Lo único que hace un recién nacido, ¿qué es? Clamar, llorar. Lloras por la presencia de Dios. ¿Te das cuenta cuando como que te distanciaste de Dios un tanto? ¿Te produce dolor en tu corazón no sentir la presencia de Dios? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer antes de entrar a tiempos que estamos por entrar, por vivir. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella, mira, crezcáis para salvación. Es decir, tú maduras. M. Bones dice lo siguiente: no es posible la madurez de un cristiano sin que su deseo por Dios haya aumentado. No hay de que yo mantengo el mismo nivel de deseo de Dios desde que me convertí hasta el día de hoy. No, compadre, no. Dice, tu madurez va a crecer, pero primeramente es para que tu madurez crezca y para que seas sabio en la salvación que Dios te dio, necesitas que tu deseo crezca también. Y hay 3 maneras en las que Dios provoca nuestro deseo, 3 beneficios de tener hambre por Dios. El primer beneficio, escucha bien, en cada uno hay algo que Dios permite. Primer beneficio de tener hambre por Dios. Lucas capítulo 15, verso 16, nos cuenta la historia del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, verso 16.
estaba el hijo pródigo y él ya se había saciado de las cosas de este mundo. Y sabes, cuando tú estás tan lleno de ti mismo, estás tan lleno de las cosas que este mundo te da, de las cosas pues que este mundo ofrece, que son, a lo mejor algunas de ellas pueden ser buenas, pero no son eternas. Usted no está para buscar lo bueno, usted está para buscar lo eterno. ¿Sí? Y hay cosas buenas que no te llenan. Y el hijo pródigo se dio cuenta que cuando tú te llenas de lo bueno y no de lo eterno, terminas más vacío. Y dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí vemos al menos dos resultados de un corazón hambriento. Ahora, para que tengamos hambre, Dios nos tiene que revelar que las cosas que hemos consumido, que no son tóxicas, no nos van a llenar y nos van a dejar en esta condición. Y para eso a veces tenemos que llorar. Para eso a veces tenemos que pasar quebranto. Este joven a regañadientes ya lo había entendido y entonces vuelve en sí. El hambre por Dios nace de un volver en sí. Él vuelve en sí, él se da cuenta y él se conecta con dos cosas. Lo primero que el primer beneficio de tener hambre por Dios es este: el hambre por Dios nos conecta con el Padre. Iré a mi Padre. ¿Cómo necesitamos en este tiempo conectarnos con el Padre? Pero, ¿sabes qué es un huérfano espiritual? No es aquel que no tiene padre, porque todos tenemos padre. Entonces, ¿por qué hay huérfanos si todos tenemos padre? Es aquel, escucha bien, que no acepta la autoridad, el consejo, el cuidado y las órdenes del padre. Ese es el huérfano. No es el que no tiene padre, sino el que no acepta las formas en las que opera el padre. Por eso hay mucha gente que creció en la iglesia, que conoció, de repente se aleja y de repente sí, creo en Dios, pero viven en orfandad. Y la orfandad siempre se canaliza en culpar a alguien más. Es que yo fui a la iglesia y un hermano estaba regando el jardín y me mojó los zapatos, y eran nuevos, y eran blancos, se me ensuciaron. Y entonces yo dije: aquí no me quieren, aquí no hay amor, y se fue. Y eso fue la semana pasada, no, eso fue hace 40 años. No inventes. Tiene un padre, pero es huérfano. ¿Y qué trajo la orfandad? Perdió el hambre por Dios. Pero cuando el hambre por Dios te vuelve, número uno, te conecta con el Padre y comienzas a ver a Dios de una manera correcta como un padre. Número dos, te conecta con la confesión. ¿Qué es lo que hace este joven? Se levanta y dice: iré a mi padre. Y no iba a llegar así: ¿qué onda, jefe? ¿Cómo? No. Iba a llegar con un corazón arrepentido. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Algunos dicen que cuando él menciona estas palabras, o Jesús pone estas palabras en la boca del hijo pródigo, está poniendo algunas palabras que David pronunció. He pecado contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Algunos comentarios dicen que Jesús está retomando la manera en la que David confesó su pecado. Cuando el hambre por Dios nos vuelve, nosotros vamos a comenzar a confesar toda la malicia, todo el engaño, toda la hipocresía, todas las detracciones. Y el hambre por Dios te abre los ojos y dice: Señor, necesito volver a ti. Te abre los ojos a tu orfandad, te abre tus ojos. Primeramente te hace consciente de que perdiste el hambre y que has estado tan saciado de ti que
que desprecias el panal. El tercer beneficio de tener hambre por Dios, se los voy a mencionar nada más. Lucas 6:3. Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró? Wow. En la casa de Dios. El hambre te conecta, el hambre por Dios te conecta con su casa. ¿Qué fue lo que pasó con David? Tenía hambre y supo que en un lugar había pan. ¿Qué pasó con Noemí cuando se fue a Moab? Y Moab le trajo solo muerte. Cuando supo que había un avivamiento en Belén y que había pan, regresó a la casa de Dios, a la tierra de Dios. Hay un beneficio del hambre por Dios, que el hambre por Dios te va a mantener conectado a su casa, a su familia, porque ahí es donde está el pan. Pero tienes que acercarte. Dice la palabra que David huía por el desierto. Siempre debes de entender esto, que en tu desierto hay un camino a la casa del Padre. Hay un camino a la casa de Dios. Y que cuando llegues a la casa del Señor, siempre va a haber una palabra. No pasa que hay gente que tiene años que no se para en una iglesia y de repente llega y dice: ay, Dios me habló. Pues es que el que se fue fuiste tú, no Dios. Y no solo de esta iglesia, te hablo de cualquier otra iglesia, personas que se alejan de Dios y de repente es que el día que yo fui a la iglesia, lo que el pastor dijo, todo era para mí. Pues sí, ¿por qué? Porque llegaste con hambre. Tu corazón tenía hambre y todo lo que Dios habló lo capturaste tú. Y eso debería ser, ¿verdad? Cada domingo, cada reunión, cada estudio, Dios me habló, Dios trajo una palabra a mi corazón. Que el hambre te conecta con su casa. David entró y Jesús toma esta ilustración. Cómo David entró. Me encanta cómo Jesús dice: entró en la casa de Dios. Pero el cuarto y último beneficio es que el hambre nos llena de su gloria. Éxodo 34, 27 al 29. Éxodo 34, 27 al 29. Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y me encanta el versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Interesante. No es que por no comer y no tomar agua estuvo con Dios. No es como que Dios te voy a castigar y no voy a comer y no voy a tomar agua a ver si vienes. No, es al revés. ¿Qué es lo primero que nos señala el pasaje? Que Él estuvo allí con Jehová. Y por el hecho de que Él estuvo con el Señor 40 días, fue que en cada día que Él estuvo con el Señor, ningún apetito terrenal tomó lugar. Y es por ese hecho que tú y yo tenemos que tener hambre por Dios. Y tú te vas a dar cuenta cómo de repente, ya dejé este pecado, ya dejé de mentir, ya dejé de robar, ya dejé de hablar mal de otros, ya dejé las detracciones, por el hecho de que estuve con Dios 40 días, 40 noches. Puedo estar sin pan y sin agua 40 días y 40 noches. No era el ayuno lo que mantenía a Moisés en el monte, era lo que había en el monte lo que mantenía el ayuno. ¿Qué te quiero decir esto? No porque ayunes estás con Dios, es porque estás con Dios que puedes ayunar. Porque si tú ayunaste pero no estuviste con Dios, nada más te malpasaste.
Mañana tenemos ayuno. Ay, jole, diría el pastor Felipe del Castillo. ¿Cuál es el anhelo? Estate con Dios. Ahí en medio del trabajo, en medio de lo que vas al trabajo, levántate más temprano. Mañana tenemos Zoom de oración. Es una buena oportunidad para estar con el Señor. Yo sentí muy fuerte la presencia de Dios en el Facebook Live. Sentía como Dios estaba descendiendo. Porque cuando tú estás con Él, y de los apetitos el menor, la comida. Hablamos de los apetitos del corazón. Hablamos de los apetitos y los deseos engañosos de la mente. Pero mire cómo termina esto. Seguimos leyendo. Y aconteció que estuvo ahí con Jehová 40 días, 40 noches, no comió pan, no bebió agua, y escribió todas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo, hablado con Dios. Ojalá el viernes todos lleguemos aquí resplandecientes, porque hemos pasado un jueves, hemos pasado un viernes anhelando a Dios, hablando con Dios, con hambre de Dios, con deseo de Dios. Porque si tu deseo crece, tu fe crecerá, tu madurez crecerá, tu propósito crecerá. Hay muchos propósitos ahogados por falta de hambre por Dios. Por eso Ezequiel, cuando tiene un encuentro con Dios, el Señor le da un rollo y le dice: cómete el rollo, llénate. Dice: las palabras fueron a veces amargas, pero en mi vientre fueron dulces. A veces la palabra es amarga. Pues no que es como miel, sí, pero es una espada. Pero también es dulce y te llena de la gloria. Esos tiempos te llenan de gloria. Vamos de gloria en gloria. Te tienes que acercar, porque vienen días donde, escucha bien, yo conozco cómo es el pastor Arturo. No creas que él te va a insistir mucho. Quien entra, entra. Quien quiere, quiere. Quien no, pasa nada. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es igual. Si quieres, aquí estoy. Si no quieres, pues no quisiste. Todo lo que Dios va a hacer estos días no va a depender de los que están aquí. Va a depender de tu hambre. Va a depender de tu hambre. Va a depender de tu tierra fértil. ¿Cómo está tu tierra fértil? Si eres de los que oye y no entiende, pues nunca vas a tener hambre por Dios. Pero si eres de los que oye y entendió, vas a poder capturar las palabras de vida de Dios. Quiero invitar a aquellos que dicen: quiero tener hambre por ti, Dios. No que ya lo tenga. Dios tuvo que quebrantar al joven pródigo. Dios tuvo que permitir una aflicción a David. Dios tuvo que procesar a Moisés, porque Moisés venía de un coraje. ¿Sí recuerdan que venía de un coraje? Y de una amenaza. Éxodo 34 está después de Éxodo 32. Ustedes ya pueden estudiar teología. Y en Éxodo 33 dice que Dios les dijo: a ver, pues ya les prometí la tierra, ahí la tienen, pero yo no voy con ustedes. Y Moisés desata un hambre y desata una búsqueda en el pueblo. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Solo Moisés salió al tabernáculo. Ese pueblo había perdido el hambre. Cuando dice la Biblia que Moisés tomó el tabernáculo, en hebreo dice que abrazó el tabernáculo y lo sacó del campamento y lo trajo fuera de. ¿Quién bajó resplandeciendo de gloria? El
que tuvo hambre. El que tuvo hambre. ¿Quién conquistó la tierra prometida? El que tuvo más hambre. Porque dice Éxodo 33 que el joven Josué, Moisés entraba y salía, el joven Josué no, estaba ahí porque él sabía que estaba llamado a una conquista y dependía la conquista de su hambre por Dios. Porque hay cosas que no has conquistado porque te falta hambre. Porque hay cosas que no peleas porque te falta hambre. Ay Dios, tú no, te falta hambre. Lo que Dios tenía que darte te lo dio en Cristo. Pero hay cosas que dependen de tu hambre por Dios. Aquellos que queremos más hambre por Dios, nos ponemos de pie. Pase todo el equipo, alabanza, vamos a adorar unos segundos. Levanta tus manos. Quiero invitarte a que primero, así como estás, ores en lenguas.